Bienvenidos nuevamente a su programa Unidos en el Amor de Cristo. Agradecemos primeramente a nuestro Dios por permitirnos nuevamente esta grande bendición de estar aquí en este canal cristiano. Y pues le agradecemos a nuestro Señor por esta grande bendición. Doy la bienvenida, como me ha estado acompañando nuestro hermano pastor Guerrero Martínez, ¿verdad? Al cual le agradezco mucho, mi hermano, por este trabajo y ese esfuerzo que hace. Bienvenido nuevamente y gracias por su apoyo. Amén. Déjeme decirle que me he sentido muy apoyado, muy respaldado ahora en este trabajo que está también desempeñando ahí también en la iglesia. Gracias, le agradezco de todo corazón y es una bendición usted y su esposa ahí para el ministerio. Bienvenido nuevamente al programa. Dios le bendiga, Dios le pague, hermano, por esa invitación que nos da. Agradecemos primeramente también a nuestro Dios por su infinito amor, por su grande bondad, por su grande misericordia, que nos permite, que nos da la fuerza en ocasiones, pues las fuerzas se agotan, pero en Cristo hay poder. Así es que a todos aquellos que nos están escuchando, que nos están mirando, primeramente Dios, pedimos que Dios sobre en esta mañana, en este día, que Dios sobre en la vida, en el corazón de cada televidente, de cada oyente que escucha este mensaje, estas palabras de parte del Señor, que sea de grande bendición para su vida, que Dios obre grandemente en la vida de cada persona que hoy y de cada uno de nuestros hermanos por los cuatro cabos de la tierra, que el Señor sea que obre de una manera muy especial, que Dios los bendiga y adelante. Amén, hermano. Bueno, pues le damos gracias al Señor nuevamente. Y déjeme, antes de adentrarnos al tema también, que es una reconciliación con el Señor, aquellos que se han distanciado, alejado de Dios por una u otra razón, ahorita vamos a estar viendo los puntos o razones que a veces puede ocasionar que nos alejemos de Dios, que no es justificable, pero por alguna otra razón, en nuestra humanidad somos también vulnerables y a veces eso nos causa de que nos desalientemos, nos alejemos de Dios. Pero quisiéramos antes de eso hacerle mención de esto. Mire, si ahorita tenemos muchas peticiones que nos han llegado y gracias a Dios porque ese es nuestro trabajo, de interceder, de orar por las necesidades. Yo ahorita platicábamos, mi hermano y su servidor, antes de entrar al aire, que también nosotros como hombres tenemos ciertas limitaciones y en este caso nuestro cuerpo también a veces nos duele, nos enfermamos, como también el apóstol Pablo, Timoteo también padecía de unas enfermedades y ahorita vamos a ver, pero eso no quita que no seamos intercesores y también que oremos por estas necesidades. Y le voy a pedir en el amor del Señor que si ahorita usted tiene una necesidad, una petición, lo haga con toda disposición y estamos allí, nuestros hermanos están recibiendo esas llamadas, como todas estas que nos hicieron, ahí hemos estado orando. Déjeme decirle que después del programa, hermanos, se ora por estas peticiones, nos las llevamos también y oramos nuevamente los lunes, nuestros hermanos que están allí en la iglesia oran por estas peticiones y también se sigue orando en el transcurso de la semana. No crea que nomás se hace la petición y ya se queda y no, tratamos de interceder por ellas para que sea respuesta de parte de Dios a su necesidad, a su petición. Y así también, le damos gracias a Dios porque Eva, nos hicieron también a través del teléfono una llamada y una petición por una persona, su nombre es Eva, estaba muy enferma, de hecho los doctores pues ya la tenían desahuciada, estaba padeciendo de sus pulmones, de su corazón, bueno, tenía muchas enfermedades juntas, pero Dios se ha glorificado y ayer todavía me hicieron mención de que va mejorando, que el Señor se está glorificando allí también por Elizabeth Soria, una joven que trató de quitarse la vida, también vamos a estar orando por ella. Por Juan Antonio Torres, él se ha alejado del Señor, él era un hombre, un pastor de Dios, hermano, ahí también de nuestra hermana Diana. Por también la familia, pues Elodia Mijares, que partió también el esposo de ella, hermano, y pues vamos a estar orando también. Rosario Mijares. Rosario Mijares, la familia Mijares, así que vamos a estar orando también porque se están doliendo en estos momentos, ellos experimentaron la partida de un ser querido y a veces también para muchos eso es desaliento. Déjeme también decirle que les hacemos una cordial invitación a la iglesia. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, no está asistiendo a una iglesia, lo invitamos allá al 105 Shorty Lane en la iglesia de la Restauración, Hechos 3:21. Ahí donde estamos pastoreando a su servidor y nuestro hermano Guerrero Martínez, ahí nos encontrará y estaremos también, pero más que nada
encontrará un lugar, ¿verdad?, para alabar y bendecir en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es en el 105 Shorty Lane. Mi teléfono, ahorita también le voy a pedir a mi hermano que lo dé, es el 915-422-2945. Ese es mi celular. Nuevamente, 422-2945. El suyo, mi hermano Guerrero, por favor. Hermano, mi número de teléfono, hermano, es el 801, el área 358-9984. 801-358-9984. Ok, bueno, ahí está. Si usted ahorita gusta llamar al canal y nos pidieron, ¿va?, que si podían dar también los teléfonos, sí, con todo nuestro corazón lo hacemos. Y si usted tiene alguna necesidad, para eso estamos aquí, para interceder y orar también. Pues les pedimos sus oraciones y que el Señor restaure, sane. Ahí también a mi cuñado, a José Luis Montes, ¿va?, que el Señor restaure su cuerpo, al cual le enviamos un caluroso saludo, ¿va?, que el Señor lo sane. Se quebró también, quebró su hombro, su clavícula, y pues está ahorita ahí en casa convaleciente. Que el Señor restaure su cuerpo, pero más que nada el Señor está hablando a nuestra vida. Por eso es que todas estas cosas no es más que un llamado de parte de Dios para que atendamos a la voluntad del Señor. ¿No es así, hermano? Amén, hermano, sí, así es, bendito sea Dios. Pues los estamos invitando, ¿verdad?, en esta hora, ¿verdad?, a tener una reconciliación, ¿verdad?, con nuestro Señor Jesucristo, a reconciliado, ¿verdad?, con Dios, porque eso es lo mejor que podemos hacer, de reconciliarnos con Dios, estar bien con el Señor Jesucristo, caminar en el Señor Jesucristo como el Señor Dios Todopoderoso nos demanda, ¿verdad?, que estemos siempre prestos en las cosas de Dios. Y pues estamos invitándolo, ¿verdad?, que a cada uno de aquellos que andan apartados, ¿verdad?, del Señor, que andan alejados de Dios, que busquen a Dios más que nada, porque dice buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Llámele en tanto que está cercano, y se deje limpio su camino y el hombre inico su pensamiento, y vuelva hacia el Señor, el cual es amplio en perdonar. Él nos perdona, hermano, porque somos faltos, ¿verdad?, somos insuficientes, de una u otra manera, ¿verdad?, fallamos, ¿verdad? Claro. A veces esta carne, ¿verdad?, no quiere, ¿verdad?, hacer las cosas de Dios, porque le gusta, ¿verdad?, Tiene un imán con el mundo. Sí, con el mundo, ¿verdad?, que como que lo arrastra, pero Dios te llama que busques a Dios, ¿verdad? Y si estás en el camino de Dios, gloria a Dios, sírvele a Dios, camina en el Señor Jesucristo como Él demanda y requiere, porque es el mandamiento de Dios. Amén. Venir a mí, dice la palabra de Dios, venir a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde. Dice, y hallaréis descanso, hermano, para vuestras almas. Amén. Porque nuestro yugo es fácil y ligera es la carga. Amén. Cuando estamos en las cosas de Dios, cuando estamos en el camino de Dios. Por eso les hacemos esa invitación, que no nos alejemos de Dios, porque los tiempos en los cuales estamos viviendo, que estamos pasando, ya son tiempos difíciles, peligrosos. Y qué mejor que servirle a un Dios todopoderoso, a un Dios que todo lo puede. Amén. Es algo maravilloso, es algo grandioso. Es hermoso, ¿verdad?, servirle a Dios. Sí, pues ahorita en lo que acaba de mencionar el pastor, nuestro hermano Guerrero, ¿qué tiene que hacer el cansado? Pues venir al Señor, como aquel que se cansa de su trabajo, de su afán, pues el descansar, literalmente, pero su espíritu necesita un descanso y solo se encuentra en la palabra del Señor. Bueno, pues para entrarnos al tema, quisiera compartirles una porción de la palabra de Dios ahí en el Salmo 119. Si tiene usted la oportunidad de abrir su Biblia, hágalo ahí en su casa o donde esté. También podemos estar también conscientes de que hay gente que quizá está en una prisión, pero fíjese que la grande bendición de todo esto, y ayer hablaba también con una persona ahí en la iglesia, de que cómo el Señor, a través de que estemos en una prisión, se nos facilita una Biblia, un Nuevo Testamento, a veces un folleto. De una y otra manera el Señor nos habla, a veces con esos hombres evangelistas. Que Dios bendiga a todos esos hombres que van a una prisión, a un lugar, a una misión, a llevar el mensaje de salvación, que es la palabra del Señor Jesucristo. Dios bendiga a todos esos hombres. Mire, el Salmo 119, en el versículo 37, y este hombre de Dios, le pedía algo al Señor. Y dice así, Salmo 119, versículo 37, dice, aparta mis ojos, que no vean la vanidad. ¿Qué es lo que a veces nos hace extraviarnos de lo espiritual? El poner los ojos en la vanidad, en el mundo, en lo que ofrece, sus deleites, sus placeres. Y dice, y avívame en tu camino.
Confirma tu palabra a tu siervo que teme. Quita de mí el oprobio o la vergüenza que he tenido, porque buenos son tus juicios. He aquí que yo he codiciado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Este hombre va también, y como todos nosotros a veces, empezamos a ver las cosas terrenales, las cosas del mundo, y si nos descuidamos, desatendemos nuestra vida espiritual. Por eso este hombre decía que vivifícame, aliéntame, renuévame con tu palabra. No hay otro medio ni otra forma en el cual el hombre pueda ser vivificado o revivido o aún también alientado más que con la palabra del Señor. Quizá le decía que muchas de las cosas que nos hacen caer en un desaliento o a veces también en una rebeldía contra el Señor es porque pasan a veces accidentes, ¿verdad?, trágicos, algo fuerte en nuestra vida, la pérdida también que usted ha pasado, quizá por que ha experimentado la partida de un ser querido, muy amado, un hijo, su madre, algo que usted ama, pues con todas sus entrañas, o a veces lo difícil que resulta si está pasando por un divorcio, una separación de sus hijos, de su esposo, no sé, de su esposa. Y a veces también creemos que el Señor no escucha nuestras oraciones. Muchas veces el problema está y dura, va, y tiene un tiempo, pero el Señor en su soberana pues potencia y sabiduría, Él sabe a qué tiempo y a qué momento nos va a contestar. O a veces en una situación económica difícil, deudas, pagos, hipoteca, y a veces también en nuestra vida espiritual hay críticas, hay murmuraciones, a veces dentro de la misma iglesia, de los mismos familiares, cuando uno falla o comete usted o yo un error, le fallamos al Señor, y lejos a veces de haber una palabra de aliento o sí una exhortación, ¿verdad? La palabra del Señor no habla de consecuentar el pecado, no, de ninguna manera, pero sí de alientar a través de que se deje ese mal caminar y se busque la santidad y el consejo del Señor. Amén. ¿No lo cree usted así, mi hermano? Amén, hermano, así es, porque la palabra de Dios, ¿verdad?, nos lo confirma, ¿verdad? Amén. La palabra de Dios es la verdad. Amén. Sí, porque miramos ahí, hermanos, ahí en el mismo libro que estamos leyendo, en el Salmo 119, Sí, 119, versículo 1, que dice: bienaventurados los perfectos de camino, amén. los que andan en la ley del Señor. Sí, amén. Bienaventurados los que guardan su testimonio y con todo el corazón le buscan. Sí. Dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. No, el que anda en el camino de Dios no anda haciendo iniquidad. Y bienaventurado, ¿verdad?, como dice ahí la palabra de Dios, ¿verdad?, los perfectos de camino. Los que andan en la ley del Señor, porque es una bienaventuranza. Sí, es una grande bendición, ¿verdad?, el poder estar en el camino de Dios, poder servirle a Dios, poder hacer lo que Dios nos demanda. Sí, porque sin Dios nada podemos hacer, pero con Dios todo lo podemos hacer porque confiamos, ¿verdad?, en la misericordia, en el amor de Dios, en su infinito amor que Él nos ha dado, porque Él vino y dio su vida por cada uno de nosotros, y Él quiere todavía, ¿verdad?, que cada uno de aquellos que andan fuera del camino de Dios, que vengan al camino de Dios, que busquen a Dios, que se arrepientan, se humillen y le sirvan a Dios con todo el corazón, con toda su mente, con toda su fuerza, con toda su alma, porque es mandamiento de Dios. Es una bienaventuranza, sí, según dice la Escritura, ¿verdad? Es una bienaventuranza. Entonces, si Dios nos dice que somos más que bienaventurados, es una bendición, ¿verdad?, ser más que bienaventurados, porque estamos, ¿verdad?, obedeciendo el llamado de Dios, porque estamos haciendo, ¿verdad?, obedientes a la voz de Dios, y esa es una grande bendición, hermano pastor, ¿verdad?, Sí. que en nuestras vidas, ¿verdad?, hay gozo, hay regocijo, hay descanso, ¿verdad?, para nuestras almas, hay esa unción, ¿verdad?, de parte de Dios que viene, ¿verdad?, a nuestra vida cuando nos apartamos, ¿verdad?, de la maldad, de la iniquidad, del pecado, porque sabemos que el pecado Dios lo aborrece, ¿verdad? Y si Dios lo aborrece, entonces como uno, cohijo de Dios, debe también apartarse de toda maldad y de toda iniquidad, porque es algo, ¿verdad?, que Dios aborrece, y si Dios aborrece, uno también tiene que apartarse de todas esas cosas, hermano pastor. Ahorita que menciona eso, precisamente, ¿verdad, hermano? Aquel que viene ahí, precisamente que hace de lo que está pasando, que hicimos mención ahorita, por alguna razón se aleja de Dios,
¿Qué es lo que siente el ser humano, el cristiano, la cristiana, aún hasta el que nació dentro del Evangelio, como dice el Salmo 1? Que bienaventurado aquel varón, ¿verdad? Que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. Antes medita en la palabra del Señor de día y de noche, y aún dice la Escritura que todo lo que hace prosperará y le saldrá bien. Pero por alguna razón se dejó, como decíamos a veces, por una trágica suceso, un accidente, una separación, bueno, tantas cosas que puedan venir a nuestra vida. Pero el Salmo 51, David, al pecar y al distanciarse del Señor, en su meditación va a ir reconociendo, bueno, mire, vamos a leerlo para que usted vea, Salmo 51, cómo este hombre, la ausencia de Dios yo creo que es lo más tremendo que puede experimentar el hombre. Por eso es que muchos que aún no conocen del Señor también quieren encontrar la felicidad en vino, en placeres, deleites, y no lo van a encontrar. Lo único que se acarrea es una soledad, un vacío más grande. Amén, hermano. Y este hombre que ya conocía el sentir, el gozo, la salvación, la presencia de Dios, el Espíritu Santo en su vida, el Salmo 51, él empieza a reconocer su falta, su falla, de que codició a una mujer que no era la suya, la esposa de Urías. Pero en resumidas cuentas voy a ir al versículo 12, si usted tiene su Biblia. Gloria a Dios. Y este hombre, cuando entiende que el Señor ama la verdad de lo íntimo, que Dios quiere que verdaderamente haya una comunión, una conexión con el Señor, este hombre entiende que se había distanciado del Señor. Y el versículo 12 dice, vuélveme el gozo de tu salud. Cuando nos alejamos de Dios, pecamos, nos distanciamos del Señor, lo que viene primeramente es una tristeza. Así es, hermano. Una soledad, creo yo, mi hermano. Un hastío, algo que no podemos llenar por mucho que busquemos solamente con la presencia del Señor. Así es, sí, hermano. Y es que el Salmo 51, ¿verdad? Nos habla, ¿verdad? Muy, muy hermoso, nos habla, ¿verdad? Pues la manera que lo podemos tomar y atesorar, hermano, dentro de uno. ¿Para qué? Para ponerlo por obra, como dice ahí el versículo, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Por qué? Porque cuando uno se siente, ¿verdad?, es sucio, se siente contaminado, se siente, ¿verdad?, que le falta algo de parte de Dios, ¿verdad? Pues el rey David empezaba a decirle, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, porque el enemigo que dice que vino a matar, hurtar y destruir, pero Dios vino para darnos vida y vida en abundancia. Y esa vida está en Cristo Jesús, por eso te invitamos, ¿verdad?, en este día, en esta mañana, que busque de Dios. Nunca es tarde para venir a Cristo. Él tiene sus manos abiertas, tiene su mano extendida para recibirte, ¿verdad? Haz lo que aquel hijo pródigo, como dice la palabra de Dios, hermano, ¿verdad?, de aquel hijo pródigo, ¿verdad?, que se fue lejos a una provincia apartada, a esa provincia apartada, ¿verdad?, aquella herencia, ¿verdad?, que aquel padre, ¿verdad?, le dio a aquel hijo, con mucho sacrificio que hizo, ¿verdad?, para darle aquella herencia que el padre se la dio, ¿verdad? Y dice que no muchos días después, ¿verdad?, aquel hijo juntó, ¿verdad?, todos sus bienes, ¿verdad?, que había dado aquel padre, los juntó y se fue lejos a aquella provincia apartada, y allí dice que vivió perdidamente y malgastó todo. Pero aquel hijo, ¿verdad?, como sabía y reconocía el lugar que él había estado, el lugar con su padre, ¿verdad?, donde él había sido bendecido, ¿verdad?, allí en una manera muy hermosa. Y dice que volviendo en sí, hermano pastor, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Mas yo aquí perezco de hambre. Dice, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, sino hazme como a uno de tus jornaleros. Hermano. Cuando reconocemos, ¿verdad?, cuando volvemos en sí, cuando le decimos, Señor, te he fallado, he pecado, he hecho lo malo, he hecho lo que a ti no te gusta, pero vengo a ti y perdóname. Y aquel padre dice que viéndolo de lejos, mi hermano pastor,
corrió y se echó al cuello de aquel hijo y le besó, aleluya, y le tenía misericordia. algo hermoso, aleluya, gloria a Dios, hermano, en esas cosas. Entonces, por eso le hacemos la invitación, vea, buscar a Dios, servirle a Dios, bendecir a Dios, aleluya, porque Él tiene grandes cosas a la vida de cada persona. Haciendo un recuento ahorita de lo que está mencionando el pastor Guerrero, fíjese qué hermoso es esto. Si vemos que algo pasa cuando nos alejamos del Señor, aquí en la condición de David vemos que como que él se bloqueó y él creía que estaba todo bien. Hasta que no viene aquel profeta y le hace a través de una parábola y le hace mención de que su conducta y sus acciones estaban reprobadas delante del Señor. Amén, así Y es. lo que entiende este hombre es que necesita la misericordia de Dios. Y este hombre entra, se podría decir, en una sinceridad con el Señor. Entra y dice, porque yo reconozco, aun cuando fallamos y podremos ocultarnos y decir que no está pasando nada ante la gente, porque quizá muchos estamos aún así y hemos encubierto también el pecado, la falla. Amén. Pero Dios sabe, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Amén, así de que dice que aquí, y dice, porque yo reconozco mis rebeliones, el versículo 3 del Salmo 51, Amén. y mis rebeliones y mi pecado. Quiere decir que primero se empieza a entrar también una rebeldía y luego eso nos lleva a un pecado Amén. y después a un distanciamiento de Dios, y si no se arrepiente y si no aprovecha uno el momento, hasta una muerte eterna, perder su salvación. Y dice, y mi pecado está siempre delante de mí. Quiere decir que no se puede vivir en paz, ni puede tener una moralidad, ni presentarse uno con libertad si no reconoce uno ante el Señor su falta, su pecado. Amén. Y en la condición del hijo pródigo vemos que aquel joven como que enloquece. ¿Cuánta gente, cuántos hombres de Dios quise ya al borde de quedar casi hasta locos, siendo que Dios los utilizaba, los usaba con grande poder? Y dice que volviendo en sí, como que recapacitando y diciendo, he dejado el todo por el nada. Allá vivía cómodamente, tenía paz, tenía dicha, tenía felicidad, vivía en un palacio. Amén, gloria a Dios. Y se va a vivir perdidamente con mujeres, con licores, a vivir una vicio. vida desordenada. Y fíjese que qué tremendo vemos ahí, dice que a una provincia apartada. Y vemos la consecuencia de que a veces nuestra rebeldía no únicamente me perjudica a mí o a aquel, sino que aún dice que vino una gran hambre a aquella provincia. Amén. Por causa de ese hombre de Dios que se fue, y lo mismo lo vemos ahí con Jonás, repercute en los que están a nuestro alrededor. Sí, amén. Que aún también allá, y se empezó a ver una grande hambre, que este hombre entendió que esa condición no era grata para él ni su vida, y sinceramente pues se puede decir que se está viviendo en muerte. ¿Cómo se puede estar? Y así lo dice la Escritura, Sí. porque estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Amén, hermano, sí. Sí, pues, esa escritura se encuentra ahí en San Lucas, Sí, capítulo 15, versículo 11. Ahí habla la palabra de Dios acerca de este hijo pródigo, sí. que teniéndolo todo, como decía usted, hermano pastor, viviendo en un palacio, viviendo, ¿verdad?, con el ¿Qué rey. le podría hacer falta? Nada le hacía falta, nada hacía falta. Y a los hijos de Dios, Dios dice que todas las cosas le ayudan a bien. Eso es saber aquellos que andan conforme a la voluntad de Dios. Y así están muchos hijos Sí, de cristianos sí. que tienen todo en su casa, hay felicidad, hay bendición, pero deciden probar el mundo. Probar el mundo. Y tristemente, ¿verdad?, fracasa porque en el mundo no hay nada bueno, no ofrece nada bueno. Y como dice la palabra de Dios, ¿verdad?, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Esa es la bendición del Entonces es una bendición el poder estar, ¿verdad?, al lado de nuestro Rey, al lado de nuestro Dios, porque a los hijos de Dios, hermanos, no nos falta nada, aleluya, gloria a Dios. A veces nos quejamos, nos lamentamos, ¿verdad?, por una cosa tan insignificante, gloria a Dios, cuando tenemos una grande bendición de parte de Dios. Entonces debemos de estar más que contentos. Este hijo pródigo, ¿verdad?, miramos ahí, gloria a Dios, aleluya, que él volviendo en sí, el versículo
11 en adelante. Sí. Y dice ahí en el versículo 13, y muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, aleluya. Todo le empezó a faltar, aleluya. Pero dice que, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Fíjense nomás, ¿a dónde lo envió? Un hijo de Dios apacentando cerdos al lugar más sucio que se puede decir, ¿verdad? Que fue apacentar cerdos entre el lodo, hermano pastor, estando ahí apacentando esos cerdos, y vino una hambre, dice que vino una hambre, ¿verdad? A él, que quería saciar, ¿verdad? Aquella hambre, ¿verdad? Quería llenar el vientre, ¿verdad? De aquellas algarrobas, ¿verdad? De la comida de los cerdos. Pero dice que nadie le daba para que comiera. Y entonces, como dice la palabra de Dios, volviendo así, recapacitó, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Entonces, Dios tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Dios tiene abundancia de pan. Dios tiene bendición, gloria a Dios. Dios tiene muchas cosas grandes para tu vida. Nomás es que tú clames a Él. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice el Señor Jesucristo. Amén. Qué tremendo, pero fíjese, ahorita meditando a uno, el Señor lo transporta a uno a ver la condición de cuántos hijos de cristianos no están en esa condición. Que decíamos ahorita, tenían todo en su casa. Sus padres yo creo se han esmerado en darles, en suplirles. Qué cosa que no necesiten para atenderles. Pero a veces como hijos, vayan necios, rebeldes, así este pasaje, deciden alejarse o por una mala decisión o en una influencia de amigos, no sé, de escuela, y se apartan del Señor. Y qué bueno si usted todavía tiene la oportunidad, joven o amigo, persona, hermano, de reconciliarse con el Señor. Dice amén. Que mientras de que hay vida, hay esperanza, porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Y si alguien por ahí, ¿verdad? Yo respeto a aquellos que dicen que la salvación no se pierde, si esto dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. No nomás es bautizarse y ya irse. Le digo, no, esto tiene que ser con perseverancia, con persistencia. Pero lo que vemos en este joven es que tuvo la valentía de decir, he pecado contra Dios, contra mi padre los he deshonrado. ¿Se imagina aquellos padres de este joven ver que no son el hijo de los hermanos tal? Que esta no es la hija de la hermana tal. Verla en esa condición lejos de Dios, imagina qué triste y qué pues vergüenza también, pero este rey vemos que es una semejanza de nuestro Dios. Amén. Es una parábola que está mostrando la misericordia de Dios, y aún así yo creo que hay muchos padres que lejos de a veces de hacer un reproche a sus hijos, si ellos los vieran en la iglesia, lejos de hacer un reproche, se gozarían. Decir, aquí está mi hijo, el que andaba perdido, el que se había muerto pero ha revivido. Por eso es que este rey dice, manda a hacer una fiesta en grande manera. Aleluya, para recibir a aquel hijo que andaba lejos de Dios. Sí, amén, hermano. Pero aquí está de reconocer, de reconciliarse, de aceptar su condición. Es lo único que tenemos que hacer, que nos hace falta Dios. Sin Dios no podemos hacer nada, nada. Gloria a su nombre. Todo nos va mal, finanzas, vida, más que nada la felicidad. Se vive, como le digo, pues caminando en un vacío, en un hueco, pastor. Así es, hermano, cuando no reconocemos, ¿verdad? Cuando no aceptamos, ¿verdad? Como al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, pues fracasamos, ¿verdad? Nos alejamos de Dios y trae graves consecuencias, pero la palabra de Dios dice que aquel hijo, dice el versículo 20, levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Nuestro Dios también se mueve a misericordia, hermano. Pero dice que corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y le dijo el hijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
pero aquel Padre, hermano, de misericordia, aquel Padre, ¿verdad?, amoroso, gloria a Dios, Sí, como dice la amén. palabra de Dios, hermano. Pero el Padre dijo a su siervo, sacar el mejor vestido y vestirle, ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Sí, ¿Por amén. qué? Se estaba haciendo esa fiesta por aquel hijo, hermano, que se había perdido. Dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Sí, Se había perdido y es hallado. Y comamos y regocijémonos, aleluya, gloria a Dios, porque mi hijo este muerto era muerto era y y ha ha revivido. revivido. Estaba Amén. perdido y es hallado. Así es, Aleluya. ¿verdad? Que el que anda alejado de Dios, andas fuera del camino de Dios, pero si vienes al Señor Jesucristo, estabas muerto, pero viniendo al Señor Jesucristo vas a vivir, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas Amén. viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Sí. Hay una esperanza, ¿verdad?, para aquel que anda fuera del camino de Dios, que anda Amén. alejado del camino de Dios. Hay una esperanza. Por eso el rey David, en uno de sus salmos, nos habla también, nos dice en el Salmo 40, que pacientemente Espera en el Señor. esperé en el Señor. Así muchos esperamos pacientemente en el Señor, pero a veces nos pasa el tiempo y se puede quedar allí. Se puede quedar ahí No clama esperando uno al Señor. y no clamando al Señor, no buscando al Señor. Pero el rey David decía, pacientemente esperé al Señor, se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Aleluya. Y puso luego cántico Cántico nuevo nuevo. en nuestra boca. Vuelve El Señor pone tantas bendiciones, tanto gozo, ¿verdad?, tanta amor en nuestras vidas. Gloria a Dios, hermanos, que nos sentimos contentos, gozosos, gloria a Dios, aleluya, bendito el Señor, de que el Señor, hermanos, todavía en estos tiempos pueda usar a sus siervos, pueda usar, ¿verdad?, a sus hijos a llevar una esperanza, Sí, amén. a llevar una palabra para aquel que anda apartado del camino de Dios, que anda alejado del camino de Dios. Hay una oportunidad todavía, porque el Señor todavía sigue hablando. Gloria a Dios. Amén. Vemos la misericordia, 2 puntos, pues hay mucho que resaltar Sí. de la misericordia de Dios que vemos aquí, que no le importó quizá pues la difamación que sufrió, porque aún la Escritura dice que muchas veces es blasfemado el nombre de nuestro Señor, pues por causa de nosotros. Así es, hermano. Por causa de nosotros es blasfemado el Evangelio, de la palabra. la palabra del Señor por nuestro mal testimonio, ¿va? Pero como el Señor no le hace un reproche ni le dice ahí, mira, tú hiciste esto, me difamaste, me avergonzaste, no, sino que se regocija, le da un beso, lo recibe. La condición, yo creo, de aquel joven, pues yo creo volvió desnudo, como está hablando allí, que vestido, calzado, descalzo, pues maloliente quizá. No fue el joven que se fue de un palacio, de un hijo de un rey, sino que regresa un pordiosero. Su aspecto yo creo que era también, pues, lamentarse, decir, ¿cómo mi hijo que era el que estaba aquí en este palacio, mira, llega como un pordiosero, como alguien sin nada? Pero déjeme decirle que esta restauración lo hace simplemente también la persona o hermanos espirituales. Yo creo que habemos Gloria a dos Dios. clases de personas también en la iglesia. Aquel que tiene misericordia, que reconoce y como dice, mire, allí en Gálatas precisamente, Gloria a Dios. no sé de cuál sea usted, si de lo que criticamos siempre a todos los demás, sus faltas, sus fallas, o de los que tratamos de dar una palabra de aliento. En capítulo 6 de Gálatas, versículo 1 dice, Amén, hermanos, pastor. fíjese lo que dice, hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, aquí está hablando a los hermanos, no a la gente de fuera, al que no ha conocido al Señor, vosotros que sois espirituales, ¿qué hace el hombre o mujer espiritual? Restaura al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Porque la Escritura también dice, y el que dice estar firme, mire que no caiga, porque no seas tú también tentado. Y así como dice la Escritura, que con la vara que midas, también serás medido. Sí, así Entonces, vemos aquí que hay unas personas que son verdaderamente espiritual y reconoce que somos también faltos y fallos. Quizás alguien se va a pecar deliberadamente, ¿va?, en el mundo, como fue este joven que dice que malgastó su herencia, su hacienda, todo lo que el rey le había dado.
y vivió perdidamente. Allí dice Así, claramente andaba que estaba perdidamente. perdido, no había esperanza y sin embargo, él reconoce, vuelve en sí y hace una decisión de levantarse. No se quedó ahí contemplado. Hay mucha gente que precisamente está por alguna razón, pero ahí también lamentándose y aún hasta teniéndose, se me va la palabra, cuando un mártir, no sé, allí también sin hacer una acción no va a lograr nada, necesita caer de rodillas, como dice aquí la escritura, volviendo en sí, me levantaré e iré a mi Padre. Usted a veces está ahí considerando que mira mi condición y cómo he estado, pero tiene que hacer algo, tiene que levantarse, tiene que buscar la oración, el ayuno. Mire, me gustaría exponer algunos puntos, qué es lo que se tiene que hacer. Sí, mi hermano. Gracias. Sí, aquí mire, están llegando las peticiones, le voy a pasar aquí a mi hermano Guerrero, algunas de ellas para que ahorita le vamos dando lectura. Si no alcanzamos a leer, de todos modos, las vamos a estar leyendo ahorita al terminar el programa y vamos a estar orando. Así que el primer punto que creo que tenemos que tomar es reconocer y aceptar nuestra condición, e identificar cuál es también la falla o área en la que le estamos fallando al Señor. Y aún recordar nuestra posición, como vemos aquí en este joven, dice, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Y eso fue lo que lo motivó a venir y más que nada arrepentirse, volver a retomar el rumbo, el camino en el Señor, pero también la oración y meditar en la palabra de Dios y de aún tener también una relación y conexión con el Señor y más que nada perseverancia en las cosas del Señor. Por eso le digo, muchos nos quedamos a veces ahí sentados y contemplándonos, perdidos y que abatidos y tristes. No, tiene que levantarse, tiene que hacer, fíjese, aún hasta hacer una llamada. A eso puede ser también el inicio de su reconciliación con el Señor. Oren por mí, porque no tengo el aliento de hacerlo yo mismo. Amén, hermano. Amén. Sí, es muy importante, va a reconocer, porque Dios, Él está esperando. Sí, claro. Él está esperando todo aquel, vea, que se ha alejado de Dios, Sí. que se ha apartado del camino de Dios, vea, como el hijo pródigo se apartó, pero él sabía de dónde había salido, y él sabía dónde había estado. Él reconocía sus faltas y reconoció sus errores. Cuando volvió en sí, reconoció sus errores, reconoció su maldad, su iniquidad. Sí. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. A veces perecemos de hambre, ¿verdad? Porque no queremos, ¿verdad?, volver en sí, porque no queremos reconocer que hay un solo Dios, ¿verdad?, que es un Dios poderoso, el cual nos puede ayudar, nos puede dar vida, nos puede dar salvación, una oportunidad más, para poder entrar al reino de los cielos. Amén. Entonces Dios está esperando con sus manos abiertas, esperando que tú regreses, pero hay que volver en sí para entrar a ese camino de Dios. Amén. Déjeme darle lectura, permítame, pastor. Dice aquí unas de las peticiones, María Duarte dice, ella está padeciendo también violencia y se pide por su hijo, no sé cuál sea la necesidad de su hijo, dice, pero está padeciendo violencia doméstica, que su nombre es también César, que está en proceso de divorcio. Que el Señor se glorifique allí en María Duarte, también en Carlos Reyes, dice, por oración y para poder respirar bien y por su hijo de un trabajo. Claro que sí, vamos a estar orando también por ella. Y Jesús Manuel dice, restauración en su matrimonio. Hay problema, claro que el Señor puede restaurar ese matrimonio. Raquel, madre e hija, por restauración. Y le enseñó, mire cómo el Señor está tratando ahí, claro que sí. Amén, por Rosa Arriata, dice, por su hijo y nietos y su esposo, sanidad, claro que sí. Y por Manuela, José Luis y Oscar, para que ya no tomen, por José Luis y Oscar, que el Señor los liberte de ese espíritu, de esa cadena del alcoholismo. Amén, gloria a Dios, amén, hermano. Pues vamos a estar orando ya por estas necesidades, estas peticiones, por Alicia Ortiz, oración por su hijo, por un ultrasonido. Por Laura Barragán, salud para su esposo. Para Rosa, pide oración para sus hijos, gloria a Dios. Sara de la Cruz, que se pueda ir a su casa, oración por ella. Por María Márquez, petición por sus 2 hijos. Gloria a Dios. Por Sara López.
oración, no le entendí bien ahí por qué. Guillermo Estrada, María Estrada, por sanidad. En el nombre del Señor Jesucristo vamos a estar orando por esa necesidad, por Hilda, que los hijos de ella vuelvan a camino de Dios, que Amén. Dios sobre, bendito nuestro Dios, y se manifieste de una manera especial. Por Juanita Chávez, oración por salud, que Dios la sane en el nombre del Señor Jesucristo. Hermano, vamos a estar orando, ¿verdad?, por todas estas peticiones, que sea Dios obrando, ¿verdad? Claro Bendito que el Señor sí. Jesucristo. Y no solamente, ¿verdad?, vamos a estar orando aquí, ¿verdad?, cuando ya nos salganos del aire, vamos a estar orando también en la Amén. iglesia para que el Señor, ¿verdad?, Favorezca. y Dios obre en una manera muy especial. Amén. Me gustaría compartirles ahí otra escritura. Miren, la segunda de Timoteo, Gloria a Dios. pastor, capítulo 3. Segunda de Timoteo 3. Y decíamos Gloria que a tiene Dios. que haber una persistencia. Ahorita decíamos, ¿verdad?, en esta lista, de buscar de lo del Señor. Y le decíamos, este hombre, este joven, era un joven, para ser más específico, va según la escritura, en segunda de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 14 dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Quiere decir que este joven ya sabía, guiado también por su abuela y su madre, había sido instruido en las cosas del Señor, que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y aún, fíjese, dice, toda la escritura, toda, es inspirada divinamente para que útil para enseñar. La escritura, la palabra del Señor nos enseña cómo nos debemos de conducir, cómo debemos de andar, cómo debemos de hablar, Aleluya. y aún para redarguir. Cuando usted oye la palabra, eso es lo que ha estado pasando. Si usted está ahí, empieza a taladrar en nuestro corazón la área, lo que estamos haciendo mal. Y qué bueno, eso es la única forma que podemos reconciliarnos con el Señor. Cuando oímos la palabra y empieza a Amén. redarguirnos y empieza a taladrar nuestra mente y hay un arrepentimiento. Y dice, y es útil para corregir. Estos hombres, este joven, corrigió su forma de caminar. Dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y corrigió esa postura en la que iba Gloria a Dios. mal, dice, Sí, amén. para instituir en justicia. Esta palabra es inspirada para utilizarla para enseñar, para redarguir, para corregir y Gloria para a Dios. instruir, para que el hombre de Dios sea perfecto o maduro y enteramente instruido para toda buena obra. Dios lo ha Aleluya. creado a usted, a mí, dice la Escritura, para que andemos en su buena obra, no para que andemos haciendo lo malo ni estemos lejos de Dios, pastor. Así es, hermano, gloria a Dios. Sí, pues en la palabra de Dios dice que es como martillo Amén, que quebranta. amén. Entonces, como decía usted, ¿verdad?, que golpea, que viene, Amén. ¿verdad?, y pega, ¿verdad?, y lo siente. No, porque yo creo que todos de una u otra manera hemos pasado Sí. por prueba, Sí. por lucha y batallamos en el camino, pero reconocemos, ¿verdad?, Sí, que mi hermano. nuestro Dios es el único camino, la única forma para poder estar bien en este mundo, para poder vivir bien, sin andar en el pecado, porque el pecado mata, hermano. Sí, Pero la palabra vivifica, Amén. la palabra da vida. exactamente. El pecado es muerte. Sí, así lo dice Sí, Romanos 6:23, ¿verdad? Porque sí. la paga del El pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús, Sí. Señor nuestro. Sí, amén. Entonces Aleluya. es una grande bendición. Pero hay una escritura, hermano, gloria a Dios, ¿verdad?, A ver. hablando, ¿verdad?, acerca también de la reconciliación, porque es el momento, ¿verdad?, de reconciliarse Sí. con Dios. Si andas fuera del camino de Dios, Dios te está hablando de una otra manera Sí. para que te Volvamos. acerques al camino de Dios, porque nunca es tarde, siempre hay una esperanza, Amén. hay una oportunidad. Y Dios nos da tantas oportunidades, hermano pastor, que las desaprovechamos Sí. y de repente llega la muerte Nos sorprende. y nos sorprende. Entonces, ya después de la muerte, ya nada se puede hacer, pero mientras hay vida, hay esperanza. Por eso este día te estamos invitando, ¿verdad?, que escuches, ¿verdad?, y vuelvas en sí y vengas al camino de Dios. Y
Si no, si nunca has estado en el camino de Dios, pues nunca es tarde para estar en el camino de Dios, para servirle a Dios. Porque dice ahí la palabra de Dios, hermano, ahí en 2 Corintios, Amén. capítulo 5, una porción de la palabra de Dios, gloria a Dios, el versículo 17 en adelante. Sí, me Corintios, olvídalo. Corintios 2, Corintios capítulo 5, ¿no? Versículo 17. Amén, hermano. Dice ahí en el nombre del Señor Jesucristo, la palabra de Dios, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Sí, amén. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero si no está en Cristo, sigue siendo la misma criatura, porque no ha venido a los caminos de Dios, a los pies de Dios. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fíjate, Dios nos está ofreciendo esa reconciliación y que vénganos a Él, gloria a Dios, para estar en paz, para estar bien delante de Dios. Oiga, ¿cuántos jóvenes, hombres, mujeres que están escuchándonos, viéndonos, tienen ese don, esa virtud? Porque así también se lo dice a Timoteo. Despierta el don que está en ti. No dice que va a ser ni que te lo van a dar, no. El don que está en ti. Amén. ¿Cuánta gente no hay ahí que Dios lo ha dotado con dones, virtudes, con mucha facultad? No sé cuál sea su virtud, lo que Dios le ha dado. Pero aquí dice que nos ha dado también el ministerio de la reconciliación. Así que este programa, ahorita en sí lo que está haciendo es reconciliando. Amén. Y reconciliando es de algo que se rompió, como un matrimonio que se desligó. Y así también quizás su posición con el Señor se ha rompido, se ha distanciado, pero este es el momento de la reconciliación y este ministerio, mira qué hermoso texto leyó ayer el pastor, de que este programa es para que usted se reconcilie también con el Señor, nos reconciliemos, busquemos, y aún también, si usted, ¿verdad?, dice la Escritura, dice, no, yo no he fallado, y la Escritura dice, pues yo creo que con la mente también a veces fallamos, aún hasta con el sueño, pero ese no es nuestro trabajo, sino de reconciliar. Amén. Si ve usted a un hermano, una persona que se ha distanciado del Señor, dígale, vuélvete a Dios, el cual es amplio en perdonar. Gloria a Él Dios. aún todavía tiene misericordia. Amén. ¿No, pastor? Amén, hermano, sí, ese. Y hay ángeles, hermano, que llegan a la vida de uno. Lo podemos ver que muchas veces, ¿verdad?, el hombre ha andado desanimado, andado apartado, desalentado de las cosas de Dios. Pero Dios hasta envía ángeles para que vayan y te hablen y te digan, vuelve una vez más al camino de Dios. Amén. Ignoramos, hermanos, ese llamado. Sí. ¿Cuántos hermanos, cuántos pastores, cuántos hombres y mujeres de Dios, ¿verdad?, que andan buscando, ¿verdad?, aquella alma, ¿verdad?, para traerla al camino de Dios y rehúsan venir a los pies de Cristo? Sí, cuando Dios nos está llamando, hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Amén. Ese camino, ¿verdad?, hermoso, glorioso que Dios te ha dado, gloria a Dios, está todavía ahí para que tú vengas a Él. Aleluya, gloria a Dios. Bendito el Señor Jesucristo. Pero dice ahí el versículo 20, así que somos embajadores, hermano, en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Sí. Reconcíliese con Dios. Aleluya. Si Dios nos está dando esa oportunidad, yo como ser humano, ¿verdad?, como hijo de Dios, yo también quisiera verte a ti reconciliado con Dios, que no estuvieras fuera del camino de Dios, que no estuvieras alejado de las cosas de las cosas de Dios, gloria a Dios, porque Oye, Dios. qué hermoso, pastor, cuando uno se reconcilia, porque cuando está uno molesto, enojado, distante con alguien, hasta quiere uno evadir a veces a aquella persona, a no escucharlo. Pero ya cuando hay una reconciliación verdadera, yo creo que lo primero que viene uno es el llanto, es aquella satisfacción de sentirse ya en comunión, en paz. Si aún, fíjese, con un ser querido, un hermano, no sé, usted siente esa reconciliación y esa bendición, cuánto más con nuestro Señor Jesucristo. Y vemos, ¿verdad?, que Dios está esperando que haya esa restauración, esa reconciliación, y más antes, ahorita que expresaba, pastor, el tiempo se apremia, mire, se está yendo rápido, pero estamos bien gozosos. Gloria a Dios, bendito el Señor Jesucristo. Si usted se pregunta que por qué ha tardado también la venida del Señor, es porque necesita una restauración, y me gustaría concluir con ese versículo, que así es como se llama en la iglesia, y más antes, déjeme decirle que hace 20 años,
nos tildaban de locos cuando hablábamos de estas cosas que el Señor nos ponía, que es en Hechos 3:21. Y Gloria a dice, Dios. 3:19 lo voy a leer, pero así se llama la iglesia, Hechos 3:21. Y fíjese lo que dice el versículo 19. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor, y enviará a Jesucristo que os fue antes anunciado, al cual de cierto, este es donde voy a hacer énfasis, al cual de cierto es necesario que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el siglo o desde el tiempo antiguo. Aleluya, Así de que gloria a Dios. si Dios está siendo paciente para con nosotros, como lo dice allá también en primera de Pedro, es para que todos procedamos a un fiel arrepentimiento. Amén, gloria a Aún Dios. aquí están llegando a más peticiones, el tiempo pues está Tenemos- corriendo, ya nos quedan creo 2 minutos, no sé exactamente, pero voy a tratar de leer aquí rapidito estas otras peticiones. Amén, pastor. hermano. Dice Gloria a María Navarro, dice, pide por Alfredo y para que venga al Señor. Claro que sí, y aún también por Berta, sanidad. Aún aquí, tenemos otra aquí, Rosa Durán, también está pidiendo por César Parán, por un trabajo, y su hermana María Luisa Martínez, que el Señor le dé sanidad de artritis, que el Señor, por Olga y la familia de su amiga, por sanidad. Por Jesús Gloria a Vargas Dios. también dice que tiene una enfermedad y el Señor lo sane de sus huesos. Claro que sí, vamos a estar orando por Olga, por Margarita Félix. Pedro Félix está en prisión y el esposo está caído y que regrese al Señor. Vamos a estar pidiendo también por estas Amén, hermano. peticiones. Créame lo que Sí. vamos a hacer mención también allí en la iglesia, y dice por Isela Juárez, por sus hermanas, Carmen, y por sus riñones, por Conchita, por su corazón crecido y sus por la vejiga también que tiene ella, creo, ahí un Gloria a malestar. Dios. Por Rosa, Ricardo Amaya, claro, sí, ahí se me, Ricardo Amaya, no sé si sea mi hermano Richie Juárez, Dios lo bendiga también, por quejamiento, dice que a veces tiene ciertos dolores o ocasiones también, bueno, no, ahorita lo leemos bien también allá porque no lo Gloria a entendemos. Dios. Por María Ramírez, diabetes, corazón y sus ojos, y por oración también por ellos. Por Josefina, por restauración y salvación. Amén, Amén. hermano. Pues nos queda un minutito solamente para decirles, Pidiendo las oraciones por Esther Rodríguez, hermano, que tiene cáncer. Esther Rodríguez. Esther Rodríguez, no sé, tiene cáncer y se ha estado orando por ella, está pidiendo las oraciones por ella para que Dios obre, ¿verdad? En la vida de ella. Ha estado buscando de las cosas de Dios, ha estado asistiendo sí. a una iglesia y pues gloria a Dios, bendito Amén, el Señor bueno. Jesucristo, ya que Dios está poniendo todos estos medios. Así es que Déjeme decirle oremos. que pues el Señor va a obra de muchas maneras, pero lo que Dios quiere es que nos reconciliemos. Dice el Salmo, ¿a quién podremos clamar? El Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Recuerde que su socorro viene del Señor Jesucristo. Dios los bendiga, este es su programa, Unidos en el Amor de Cristo. Gracias. Gloria a Dios, qué bueno es Dios, aleluya, bendito Dios.